¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche tenemos un programa con varias aristas. Vamos a estar conversando con Carlos del Frade en el arranque del programa y después tres temas variados. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a la audiencia? Muy buenas noches. Bien, venías diciendo que son tres temas variados. Voy a referirme a los últimos dos. Uno tiene que ver con la movilidad, y lo hemos hablado mucho en la radio, Héctor, los autos eléctricos, todo esto que se viene, y ya están acá, ya están entre nosotros. Y no hablo de los autos de la marca japonesa que se venden y son híbridos, sino que estoy hablando de la fabricación de autos eléctricos en la Argentina. Ya hay tres que picaron en punta, y hay un proyecto que viene del año 2017, que no es un auto, es un poco más ambicioso, tiene que ver con una camioneta chica, muy querida por los argentinos, y sobre ese tema también estaremos hablando aquí en el programa. Y estaremos cerrando el programa hablando sobre las piletas de natación, sobre los clubes y sus piletas de natación, el protocolo y cuánto sale mantener una pileta de natación para un club. Bien, convengamos en lo siguiente, digamos, con Carlos del Frade vamos a estar conversando del crimen de Eduardo Trasante. Es un crimen ocurrido en la ciudad de Rosario, sobre cuyas hipótesis en realidad veremos en definitiva qué es lo que termina resultando, porque significa sin lugar a dudas un pase de raya de algunos grupos vinculados con la delincuencia, con la criminalidad narco. Es lo primero que se puede llegar a pensar, y en ese sentido, bueno, vamos a hablar con Carlos, que Carlos tiene una larga experiencia en el tema y sobre todo a partir del conjunto de denuncias que ha formulado, que todas ellas han sido significativas. Y después vamos a estar conversando aquí en el estudio, lo tenemos en el estudio a Eduardo Massot. El doctor Eduardo Massot es abogado, ha sido presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados de la República Argentina. Vamos a hablar de la justicia federal, un verdadero hueco dentro de lo que significa la institucionalidad de la Argentina. No solamente lo que ocurre en Comodoro Pi, en cada una de las regiones del país la justicia federal da para hablar, y da para hablar mucho. En Rosario ha dado mucho para hablar, seguramente algún párrafo sobre el particular Carlos nos va a tirar esta noche, pero bueno, temas de enorme trascendencia que tienen que ver no solamente con que nuestra calidad democrática no es buena como consecuencia de la dirigencia política que tenemos, sino que también los jueces dejan mucho que desear, y el sistema judicial argentino es uno de los agujeros negros que en todo caso tenemos desde el punto de vista institucional. Ya venimos. Bien, vamos saludándolo al diputado provincial Carlos del Frade. Carlos, muy buenas noches. Gracias por atendernos, gracias por estar dispuesto a participar de la conversación. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gustazo estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, a esta altura de los acontecimientos, ¿cuál es tu primera conclusión relacionada con el crimen de Eduardo Trasante? Más allá de los motivos que seguramente se van a conocer en los próximos días, los motivos del origen del asesinato, la consecuencia es un mensaje mafioso político muy profundo, muy denso, en medio de lo que es el segundo tiempo de una violencia muy fuerte que había comenzado en diciembre del año pasado, cuando se habían anunciado los cambios de 70 oficiales de policía que eran desplazados, y por lo tanto se cerraban varias cajas negras del negocio narcopolicial acá en Rosario. Ahí empezó una serie de homicidios que fue escalando en rigurosidad hasta que el 20 de enero me acuerdo que hicimos una reunión ampliada en la Cámara de Diputados de la provincia, en la presidencia de la Comisión de Seguridad, porque sacamos un documento, todas las fuerzas políticas, hablando de lo que significaba en aquel momento la imprescindible necesidad de juntar voluntades para superar cualquier tipo de mezquindad y tratar de trabajar en algunos temas que son, a nuestro entender, factores que atraviesan pautas de comportamiento de los últimos 20 años de la delincuencia, especialmente en Santa Fe,
en Rosario, en Rafael y San Lorenzo, que son los lugares más golpeados por los asesinatos. Eso, cuando después vino la pandemia, se produjo una especie de entretiempo futbolero y ahora se desató ese segundo tiempo, que a mi entender es el partido final que están disputando por los territorios, especialmente la circulación de venta de drogas, dos grupos muy fuertes en Rosario, los Monos por un lado y Alvarado por el otro, y en ese contexto, cuando recrudecen los asesinatos, tirar el cadáver de Eduardo Trasante, pastor, directamente vinculado al trabajo de aquellas culturas evangélicas, directamente vinculado al trabajo en los barrios para sacarle al narcomenudeo soldaditos, para sacarle esclavos que trabajan durante 12 horas encerrados del lado de afuera de un lugar de venta de drogas, y al mismo tiempo ex concejal, le da una dimensión enorme, porque nunca en Rosario en la historia democrática se había asesinado a un ex concejal. El último recuerdo que se vincula a esto es el asesinato de Mario Armas, un diputado provincial que tenía la democracia progresista y que allá por los primeros años de la democracia fue asesinado en pleno centro de Rosario. Y después hay que remontarse a lo que fue el asesinato del ex intendente de Vera, Raúl Seco Encina, por un problema que era muy puntual en aquel momento y que no tenía que ver con la narcocriminalidad, pero el último hecho fuerte fue el atentado contra Bonfatti, algo muy mal investigado. Pero lo cierto es que lo de Trasante es, su asesinato tiene un mensaje político mafioso muy pero muy profundo para la sociedad rosarina, en medio de este contexto, insisto, de un segundo tiempo muy violento en lo que tiene que ver con la disputa en los barrios acá en Rosario. Da la particularidad, Carlos, que en el caso de la vida de Trasante, Trasante está atravesado por la tragedia. Digamos, esto a mí me parece un elemento también importante para incorporarlo en el análisis de lo que representa su asesinato, porque él ha perdido dos hijos, uno de ellos en el año 2012, en una circunstancia que originó una reacción popular muy significativa en la ciudad de Rosario. Y digo esto, cuento esto porque por ahí nosotros los santafesinos sabemos que en Rosario hay líos, pero no sabemos en realidad en profundidad qué es lo que está pasando. Y me parece puntualmente que este caso, este ejemplo también, con la pérdida de un segundo hijo en el año 2014, demuestra que esa tragedia, en todo caso, que le toca vivir a él, lo impulsa a la arena política y lo impulsa en la creación de una fuerza con características particulares, fuera de lo que es el sistema tradicional de la política de la provincia de Santa Fe, y en ese marco es bueno que sucede este desenlace, ¿no? Así es, él fue concejal electo por Ciudad Futura, con quienes nosotros ahora estamos unidos en un frente, especialmente a partir del año 2019. Tenemos una concejala en Rosario y tenemos una compañera diputada provincial que nos acompaña desde finales del año 2019 allí en la legislatura de la provincia. Y ese frente lo conformamos teniendo en cuenta justamente esa historia vinculada a un cauce de militancia juvenil social y que se había nutrido de figuras como Eduardo Trasante, que dejó de ser concejal en el año 2018, pero que sin embargo siguió trabajando muy cerca de los principales dirigentes, que además son todos muy jóvenes de Ciudad Futura, algunos son concejales, otros ex concejales de Rosario, y esto realmente ha impactado muchísimo en la vida social, especialmente de esa barriada donde ustedes están mostrando las imágenes ahora, que es la zona oeste, allí en donde entró un sicario con un altísimo nivel de profesionalismo, de certeza. Disparó solamente 2 tiros, los 2 apuntaron a la cabeza, el primero se desvía en la mano de Trasante y el segundo le arranca la vida yendo a la frente directamente. Hoy hablaba con algunos de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, de la Fiscalía, que han tenido la delicadeza de llamarnos para ver si podíamos aportar información, especialmente en esto del contexto, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del negocio de la narcocriminalidad en Rosario. Y ellos me decían de la precisión con que el sicario que entró produjo este asesinato, con lo cual, insisto, más allá de las particularidades de quienes decidieron matar a Trasante, hay gente que sabía y que aportó ciertos datos, cierta logística, hasta te diría el dinero para contratar a alguien tan profesional, que tenían, por sobre todas las cosas,
como meta esto que se produjo, una gran conmoción, un mensaje mafioso político que conmueve a todas las entrañas de la militancia social y política de la provincia, ya no solamente de Rosario. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo hablábamos hace unos días en la radio a la mañana y yo te expresaba de que se ha pasado un límite, o se ha pasado una línea que volver hacia atrás va a ser muy difícil. Vos venías dando los antecedentes respecto a otras situaciones con políticos muertos en forma realmente trágicas, pero en este caso con Trasante el significado es mucho más fuerte. Pastor evangélico, una persona que había ido a hablar con la persona que había asesinado a su hijo, que digamos, habla de una persona con una tranquilidad y una responsabilidad social muy importante y de poder perdonar. Creo que el mensaje acá apunta a la sociedad entera, no solamente a los políticos. ¿Se sabe si él tenía amenazas? Él, bueno, hacía denuncias muy comprometidas respecto a los narcos en Rosario. ¿Él estaba amenazado? ¿Qué es lo que se puede saber? En los últimos tiempos nosotros no conocimos que haya recibido amenazas puntuales. Yo lo había visto hacía poquito, hace menos de un mes atrás, justamente en el Centro de Justicia Penal. Estábamos acompañando el reclamo de una familia, de un chico que fue asesinado por un grupo de patovicas en un boliche de la costanera rosarina. Se llama Carlos Bocacha Orellano ese muchacho, y ahí coincidimos con Eduardo, charlamos muy bien. Él tenía la mayor preocupación, estaba centrada especialmente en la necesidad de darle alimento cotidiano a la gente que le atendía en la iglesia, a la gente que estaba ahí en la zona oeste donde estaba la casa que recién se mostraban en las imágenes. Estaba más preocupado por eso que por cuestiones personales, así que no estaba en su preocupación, de acuerdo a lo que me habló hace un mes atrás, ninguna amenaza, no había nada de eso, o por lo menos no me lo dijo a mí, lo cual no quiere decir que por allí no existía, pero lo vi muy tranquilo, muy sereno, no me parecía estar viviendo alguna de las instancias que sí me tocó atravesar junto a él, cuando se había producido el primer asesinato del primero de sus hijos, de Jeremías, en ese triple crimen de Villa Moreno, en donde efectivamente la cosa se iba poniendo cada vez más densa y en donde había muchas amenazas. No parecía estar en la misma situación, insisto, estaba más abocado a una tarea decididamente social, y en donde en esa última charla no había ninguna palabra que tenía que ver en ese caso con el narcotráfico. Bien, lo que Carlos, sucedió en las últimas horas ya tiene, insisto, otro cariz, y se movió una ficha en un tablero en donde alguien que movía esa ficha en ese tablero sabía que iba a generar una conmoción política. Por eso digo que es un mensaje mafioso político lo que se dio en medio de un contexto en la provincia de Santa Fe en donde nada de esto pasa desapercibido, especialmente por lo que le está sucediendo a la gente en cualquier barrio de cualquier ciudad de la provincia. vos estabas planteando los otros días en el diálogo, en la conversación que tuviste con nosotros en la radio, la necesidad, en todo caso, de plantear un encuentro, un intercambio hoy de las distintas experiencias logradas, en todo caso, en la provincia de Santa Fe. Y hablabas de Lamberto, hablabas del ex ministro de Lischiv, no me sale el apellido. Pularo. Y yo entiendo que por lo menos esas dos personas ejecutaron en su gestión un inicio de un cambio por lo menos en la infraestructura de la policía. Intentando cambiar la infraestructura de la policía, intentaron cambiar la función de la policía. Y más allá de esas, lo que se llamaba la policía comunitaria o la policía de acción táctica, todavía quedaron en lo que son los cuadros de un sector de la policía de Santa Fe las viejas metodologías, o sea que las estructuras no alcanzaron a modificar la situación. Entonces, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Qué es lo que pensás? Yo lo que creo que hay que insistir en la idea de que ya en 37 años de democracia, Héctor, quedó claro que los poderes ejecutivos, nacional por un lado y los provinciales por otro, han fracasado en el control democrático de la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad siguen con sus nichos de corrupción, el fenómeno de la narcocriminalidad en la Argentina tiene la fisonomía de ser narcopolicial siempre en las principales provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, las principales 5 por la densidad demográfica que tienen. Ya se terminó, ya fracasó. Es imprescindible que lo legislativo se meta en el control policial,
tanto a nivel nacional a través del Congreso como en las provincias a través de la legislatura. Es la única manera que todos los sectores políticos se metan y no haya mezquindades, no haya aprovechamiento de situaciones horribles para nuestra sociedad. Y por eso, insisto, me parece imprescindible que más allá de las caracterizaciones que tengamos de las administraciones de los ministerios de seguridad que hemos tenido en los últimos tiempos, hay que sacar todo lo que se aportó en experiencia en el tiempo de Lamberto, en el tiempo de Puyaro, en el tiempo de Saín. Hay que tenerlo todo sobre la mesa, hay que trabajar sobre esos últimos 12 años, qué pasó en cada uno de los departamentos de la provincia, dónde están los nichos más fuertes de corrupción dentro de la policía. Esto que ustedes van a hablar, cómo la justicia federal, tristemente, salvo raras excepciones, miraron para otro lado mientras crecía el narcotráfico, el contrabando de armas en la provincia de Santa Fe. Y después, para mí, hay que poner una especie de pacto de Moncloa santafesino en el tema de seguridad sobre 3 temas que son fundamentales: disminución de la circulación de las armas, que le lleguen mucho menos a la gente en los barrios de las principales ciudades; por sobre todas las cosas, atacar el flujo de dinero, que no se mueve en Alto Verde, no se mueve en los barrios de Rosario, sino que se mueve en el centro de Santa Fe, en los bancos de Santa Fe, en las mutuales de Santa Fe, en las mesas de dinero. En esos lugares, en el centro, está el manejo del dinero que viene de todos estos negocios mafiosos. Algún día hay que allanar esos lugares. Y el tercer punto, que es fundamental, hacer esto que es una tarea pendiente de la democracia en toda la Argentina, que es democratizar las fuerzas de seguridad, meter presos a los corruptos que hace años están esparcidos en los 19 departamentos de la provincia. Si nos comprometemos en esos 3 puntos solamente, por lo menos en 6 meses, algunos cambios vamos a empezar a ver. Pero si tiramos todos juntos, si no, va a ser muy difícil. Claro, tal vez la síntesis, Carlos, sea la siguiente, ¿no? Pensar en una política de Estado en seguridad que trascienda los gobiernos. Claro. Me parece que ese debería ser el objetivo, y está bien lo que planteás, porque incluís al actual ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Sí. Pero digo, eso también nos sacaría por lo menos, nos salvaría de una situación, que es el hecho de que durante la campaña electoral del año pasado estuviera centrada fundamentalmente en el tema de la seguridad, y hay un conjunto de otros temas respecto de cómo actuar desde el punto de vista político del Estado que no figuraron en el debate. Entonces, me parece que soslayando o haciendo que la seguridad sea una política de Estado que trascienda a los gobiernos, nos quede por discutir cómo mejoramos la calidad de vida de los santafesinos. Sin dudas, porque además hace rato que debería ser una política de Estado y que rápidamente hay que salir incluso de aquellos esquemas facilistas que después nos llevan a formas políticas más vinculadas al fascismo, que hacen que mucha gente empiece a clamar mano dura, y eso es un mayor problema. Más que la solución, nos vamos a meter en infiernos terribles en donde, insisto, lo peor lo estamos viendo de lo que está pasando. Esas respuestas se ven en Brasil, en el golpe que se vio en Bolivia. Todos esos reclamos de mano dura terminan generando algo muchísimo peor que lo que se quiere combatir. Por eso, más que nunca, todos aquellos que creemos que se puede construir seguridad democrática, es fundamental generar consenso. Yo me lo imagino así porque recuerdo lo que vivimos el 20 de enero de este año allí en la legislatura. Me parecía que era un buen punto de partida, pero después lamentablemente no se siguió porque de nuevo aparecieron las mezquindades, el tirarse la culpa mutuamente, el que entró al que salió, el salió al que entró, y me parece que eso nos lleva cada vez más lejos de las necesidades de nuestro pueblo. Te mando un gran abrazo, Carlos, gracias por atendernos. Un abrazo grande, gracias por esta delicadeza. Bueno, vamos a estar en un minuto nada más, después de la tanda, conversando con Eduardo Massot y conversando de la justicia federal. ¿Qué te parece, Daniel? Tema interesante. Interesantísimo. Muy interesante. Bueno, muy ya venimos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias, financiación total en turismo, ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, lo vamos a ir saludando a Eduardo Massot, expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina. Eduardo, ¿cómo estás, buenas Héctor? noches, ¿cómo te va? Igualmente. ¿Qué tal? Un gusto que vengas. Y bueno, recién en la conversación que teníamos con Carlos del Frade, estábamos, y él testimoniaba, ¿no?, esta cuestión de que la justicia federal, particularmente en Rosario, con toda la experiencia vivida en ese lugar del narcotráfico, la justicia de la provincia de Santa Fe terminó deteniendo a la mayoría de los integrantes de las bandas más importantes de Rosario por cuestiones que tenían que ver con asociación ilícita, tenían que ver con los crímenes que cometieron. Con los delitos conexos con el narcotráfico. Exacto. Exactamente. Pero no por el narcotráfico, porque la justicia federal prácticamente no actuó. Una vez que la justicia provincial los pudo detener, recién allí los jueces federales avanzaron. Fue una cosa muy llamativa. Sí, es una de las tantas falencias que le hemos destacado a la justicia federal. Cuando hablamos con vos reiteradamente de la justicia federal, muchas veces nos centramos en la justicia de Comodoro Pi o la justicia que tiene que ver con los delitos de corrupción. Pero también la justicia federal tiene que ver con el tema del narcotráfico, y no solamente en Rosario, sino que hay que destacar otros juzgados federales, como pueden ser los juzgados federales de Orán, de Salta, que han sido de público conocimiento a través de las noticias, la connivencia de los jueces federales con el narcotráfico. La verdad que es uno de los tantos puntos en contra que tiene la justicia y que son deudas que tiene con la sociedad, ¿no? Y muy bien lo declaró, lo destacó Carlos del Frade. Claro, a ver, lo que vos terminás de decir, que por otro lado testimonialmente es cierto, es decir, hay jueces de Salta y de Jujuy que están jueces federales que están detenidos. Federales. Sí, sí, seguro. Están detenidos. Nosotros aquí hablamos de la connivencia policial con el narcotráfico. En este caso estamos hablando de una connivencia de la justicia probada, no que Totalmente, uno puede no, llegar a obviamente suponer que pudo haber pasado. No, absolutamente probada. El tema del narcotráfico es un tema que atraviesa absolutamente todos los estamentos. Es un tema que realmente, si no lo toman todos la institucionalidad de una provincia, pero además de la nación, conjuntamente con las municipalidades también, porque acá estábamos hablando de Rosario, pero tenemos que hablar también de la ciudad de Santa Fe, municipios grandes, que si no se involucran todos los sectores y todos los estamentos políticos, realmente es muy difícil, porque el narcotráfico es algo que está en todos lados, está presente en todas las instituciones, en todo lo que es las instituciones, hablo del Estado, y es muy complicado si realmente esto no es, digamos, tomado desde todos los estamentos. Realmente claro, esto creo que hay que no solamente Eduardo, lo que ¿no? pasa que a veces, fíjate que la justicia federal, tema nacional, Ministerio de Seguridad de la provincia, tema provincial, vos estabas mencionando justamente la justicia provincial, Corte Suprema de Justicia de la provincia, es decir, todos temas totalmente distintos, Poder Ejecutivo Provincial, Sí. Corte Suprema, Justicia Federal, no tienen nada que ver, si no actúan en conjunto es imposible, realmente es un entramado perverso que si no están todos los organismos juntos en esto, es imposible atacarlo. A mí me parece Pero bueno, también, por otro lado, que en nuestra convivencia de todos los días estamos hablando del área de Santa Fe, el Gran Santa Fe, para caracterizarlo de alguna manera, está empezando a tener manifestaciones muy concretas y parecidas relacionadas a lo que ha ocurrido con Rosario en los últimos años. Por lo tanto, me parece que es un momento de no perder más el tiempo.
Se están viendo en Santa Fe algunos traducidos en violencia. En violencia hay homicidios que son puntuales, son homicidios típicos de sicarios del narcotráfico. En Santa Fe es evidente, está claro, y yo creo que indudablemente la policía de Santa Fe lo sabe, pero como es narcotráfico, la policía tiene que ir, o la justicia de Santa Fe tiene que ir por esos delitos conexos, como son los homicidios, o son los robos, u otros tipos de asociación ilícita, para poder avanzar sobre el narcotráfico, lo cual no es sano tampoco, ¿no? De cualquier manera, arrancamos por un punto que en todo caso es una de las puntas de la estrella de lo que significa la justicia federal en su conjunto. Sí. Y me parece también interesante destacar en todo caso que el problema más serio es cómo afecta a la institucionalidad de la Argentina el hecho de que la justicia no funcione. No es solamente por estas cuestiones que publican los diarios, de que fulano es un corrupto, el otro también, de un bando, del otro, y sabemos que efectivamente hay compromisos desde el punto de vista político con todos los actos de corrupción que se han cumplido. Pero el problema central es la falta de un funcionamiento independiente de la justicia. Sí, yo creo que la justicia, yo últimamente he estado pensando mucho y hemos trabajado obviamente a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados respecto a este tema que siempre se plantea la independencia judicial, ¿no? Pero si uno hace un análisis preciso, uno lo ve en lo que está pasando hoy a nivel país en cuestiones políticas, vinculadas a la justicia o en cuestiones judiciales vinculadas a la política, como son la detención de determinadas personas, el tema de los espionajes, el espionaje M y el espionaje K. Lo que hay verdaderamente es una dependencia del poder político de la justicia, es al revés. Uno observa que los jueces federales están acostumbrados a investigar a la corrupción cuando los funcionarios ya han dejado su cargo. Y en ese entonces el daño institucional, el daño político y el daño económico ya se consumó. Eso es una realidad. Y manejan los tiempos de tal manera que cuando observan que puede variar el humor político del país, van demorando las causas judiciales de tal forma que a lo mejor esa causa que están investigando la duermen para empezar a prepararse para investigar al gobierno que está dejando el poder. Sí. La verdad que es lo que ha pasado en las últimas décadas. Yo creo que es al revés. Lo que hay que hacer es realmente empezar a dejar de depender el poder político del poder judicial, porque mientras los funcionarios van dejando sus cargos, los jueces siguen manteniendo sus cargos. Hoy estamos viendo cómo Canicóbar Corral, después del año 94, deja su sillón de juez, que se va a acoger a la jubilación. Si uno observa eso y ve todos los ministros de justicia que han pasado a lo largo del año 94 hasta la fecha, realmente asombra. Entonces, lo que creo que aquellos gobiernos que creen que van a manejar la justicia y llevan adelante determinadas reformas o tratan de impulsar determinadas reformas para tratar de manejar el poder judicial para después ganar en impunidad, lo que creo es que ellos mismos luego van a ser presos de esos jueces que han querido dominar. Claro. Esa es la realidad. Entonces, yo quiero hacer hincapié en eso, Héctor, no tanto en la independencia del Poder Judicial, sino que definitivamente el poder político se independice de una vez por todas del Poder Judicial. Claro, si uno lo analiza desde un punto estrictamente de decir, a ver, cuánto poder tiene cada uno, cuando analiza el poder que tiene un juez, digamos, es un poder muy significativo, es muy importante. Entonces, a mí lo que me llamó la atención de las últimas liberaciones, fundamentalmente, y relacionadas en todo caso con la historia de algunos funcionarios del kirchnerismo, fue la liberación de Amado Boudou. Yo creo que los otros, en todo caso, desde un punto de vista técnico, jurídico, y entiendo que vamos a coincidir en la materia, sus liberaciones son sus liberaciones porque la justicia el no tiempo procede. Que han llevado los procesos, claro, y la detención. Pero lo de Boudou no tiene nombre, digamos, me parece. Claro, son casos distintos. Obviamente, a lo mejor el caso de Debido, que lo hemos hablado con vos, el caso de Lázaro Báez. Fíjate que Lázaro Báez estuvo detenido prácticamente más de 4 años. Entonces, uno observa que aquellas prisiones preventivas que se disponen en la República Argentina o el Poder Judicial, parece ser que son las únicas prisiones que pueden llegar a tener aquellos que son denunciados por delitos de corrupción, porque saben que la condena no va a llegar jamás.
Entonces, por lo menos, la pena de prisión preventiva termina siendo una especie de condena anticipatoria, pero es la única que van a tener. Claro. Ahora, lo de Vudú es distinto porque tiene una sentencia de la Cámara de Casación y que le rechazó el recurso extraordinario en su momento y ahora está en queja. Entonces, yo entiendo que allí, más allá de que la sentencia podríamos considerar que no está firme, tiene sentencia de casación y esta liberación que ha sido una liberación que en realidad es una especie de detención domiciliaria que le han dado. Suena raro en una situación donde, más allá de la pandemia, más allá de todo y la tobillera que le pueden dar, realmente no ha caído para nada bien y todo indicaría, por lo menos en el humor social, que se le ha dado porque ha sido un ex vicepresidente de la República, nada más. Entonces, y que esto en el gobierno de Macri jamás hubiese sucedido. Sí. Sí sucede en un gobierno peronista. Claro. Entonces, eso es un poco lo que estamos observando, ¿no? Aquellas decisiones judiciales de acuerdo al gobierno de turno. Tal vez el pecado más grande desde el punto de vista político que cometió Vudú fue haber quebrado el sistema jubilatorio privado de la Argentina, ¿no? Yo creo que eso le pasó una factura indefectible del poder real de la Argentina a Amado Vudú. Pero independientemente de eso, lo que a mí me parece, y en relación al macrismo, es que hay un escenario en donde seguramente esto que vos estabas anticipando finalmente se va a terminar concretando. Es decir, va a haber procesos contra funcionarios del macrismo que han cometido barbaridades desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político en la administración del Estado. Fundamentalmente el tema de la deuda externa. Los ministros de Economía del señor Macri, ninguno puede dejar de pasar por los tribunales desde un punto de vista de una institucionalidad mínima, llamémosle. El ministro Aranguren, el ex ministro Aranguren, digo, son figuras demasiado fuertes en las resoluciones que tomaron, defendiendo intereses prácticamente particulares. Y Aranguren se le atacaba, ¿no? Que claro. parecía que estuviese de los dos lados en su momento que fue ministro, pero vos sabés que, fíjate vos, lo que vos decís es muy cierto. Y además, yo creo que acá hay un tema que termina siendo central. Uno no puede quizás observar el motivo por el cual los llaman a las personas que van a ser investigadas, ya sea en la mesa de judicial de Macri o los ministros de Economía o de Energía del gobierno de Macri, o también en su momento algunos ministros de la época del gobierno kirchnerista, cuando fue el gobierno de Macri, ¿no? Uno no puede observar eso, pero sí, porque no lo podemos criticar, porque es importante que se investiguen a los funcionarios, es importante que se investigue la corrupción. El tema es cómo lo hacen y quiénes son los que lo hacen. Esa es la observación que cuando el gobierno prácticamente ya, si es un mecanismo establecido por parte de la justicia, que sabemos y la sensación y la convicción que tenemos todos es que no va a pasar absolutamente nada y que realmente los jueces lo que están haciendo es toda una puesta en escena porque es un juego de poder donde lo que hace el Poder Judicial, lo que están llamando a indagatoria o están empezando estas causas de investigación, lo están haciendo para ganar una especie de poder, sabiendo que esos próximos funcionarios dentro de 2 o 3 años, cuando empiece la nueva campaña para el 2023, no sabemos si van a estar del otro lado de la vereda, y yo duermo en estas carpetas para que ellos a lo mejor después yo planche esas causas y comience a investigar a los funcionarios que se van. Por eso te digo, es importante que se investigue, pero no nos hagamos esperanza. Con vos en este programa, Héctor, hace un tiempo hablábamos de lo que pasaba la causa de los cuadernos. Sí, sí. Y yo me decía... Bueno, y ahí en la causa de los cuadernos están todos. Yo creo que hay en la difusión de la causa de los cuadernos una gran hipocresía, porque en realidad quedan expuestos los dirigentes del kirchnerismo cuando prácticamente todo el empresariado vinculado a Macri fue parte del negocio, ¿no? Pero era importante ver vos hoy estabas hablando de el verdadero poder de Argentina. Era importante que se investigue en los delitos de cohecho a las dos partes de ese delito, ¿no? Sí, sí. A las dos partes, la parte que hace, que activa y pasiva. Y realmente era muy... No endeble la causa, pero las esperanzas que teníamos todos de que realmente esto se investigue, realmente no era
directamente proporcional con las personas que estaban a cargo. Eduardo, gracias, muchas gracias por favor, por haber Héctor. venido. Yo lo que quiero para cerrar esta cuestión es decir lo siguiente. La justicia puede cometer todos los errores que quiera. En todo caso, los jueces pueden ser todos los corruptos que quieran. Pero el problema fundamental, lo termina de plantear Eduardo, es el siguiente: tiene que cambiar el sistema político argentino. El sistema político argentino debe volver a reformularse porque evidentemente hoy incluso muchos dirigentes o muchas personas que están ocupando cargos en el Congreso, en los poderes ejecutivos, más que dirigentes políticos son personas que son apolíticos incluso, algunos de ellos, o si los podés inscribir directamente en las nóminas de aquellos que están en contra de las políticas y sin embargo son los funcionarios de turno. Por eso digo, seguramente necesitamos una reforma profunda de la actividad política y un compromiso social distinto que nos permita cambiar. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Y seguimos en lo que se viene y dijimos que íbamos a hablar de movilidad. Para eso estamos en contacto vía Zoom con Osvaldo Cabral. Osvaldo Cabral es periodista, aparte de ser periodista, es asesor de comunicación de la empresa Nuevo Rastrojero Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa con el rastrojero eléctrico? ¿Se va a hacer en la Argentina? ¿No se va a hacer en la Argentina? Es una discusión que estamos teniendo a nivel empresa, digamos, con Nuevo Rastrojero Sociedad Anónima, por el hecho que tiene que ver con las nuevas tecnologías que se vienen. Y Argentina es complicada, no solo por cuestiones económicas, sino también por cuestiones gremiales. Y muchas veces el desarrollo de un producto tiene que ver con las estrategias utilizadas en la fabricación o cómo se tramita. A nosotros nos ha abierto la puerta el gran gigante asiático que es China, y sabemos que si algo se produce en China es impuesto a nivel mundial. Y los chinos realmente son de primera tecnología y con una calidad fenomenal porque están trabajando para las primeras marcas del mundo a nivel automotriz. Osvaldo, hay 3 empresas nacionales que ya están con sus prototipos. Una ya está homologada, es de Córdoba, está la empresa de San Luis y hay una más también en carrera. Pero ustedes fueron uno de los primeros que empezaron a trabajar en el desarrollo de un automóvil eléctrico, en este caso de un rastrojero, algo muy querido para los argentinos por la historia que tiene rastrojero en la República Argentina. Y lo charlábamos en la radio, hubo mucha gente relacionada al mundo del automóvil, argentinos que están dispersos en un montón de lugares del mundo, que han aprendido a manejar en un rastrojero, y eso hace viable a que este proyecto que ustedes tienen, bueno, entusiasme un poco más, ¿verdad?
Nosotros contamos con una ventaja con relación a otros proyectos de vehículos eléctricos y tiene que ver con la gran historia que tiene Rastrojero en la industria nacional y tan querido y tan incorporado en las familias así como está. De hecho, los rastrojeros forman parte de muchas familias de argentinos que lo han utilizado en un principio para el campo, pero después ganó la parte urbana y las rutas, y Rastrojero se impuso siempre, más que nada por la capacidad de carga, por la economía, pero también por la fortaleza en lo que tenía que ver con el bajo mantenimiento. Ahí estás viendo las imágenes del nuevo rastrojero Amperion. Lo que estamos calculando es que va a tener una autonomía de entre 500 y 1000 kilómetros con 1 tonelada de peso, pero dentro de esta plataforma que estamos haciendo también hay otras unidades de rastrojero, también Amperion, que pueden tener menores dimensiones también para que sean incluso más baratos. ¿Por qué? Porque en la República Argentina, si hay algo que nos caracteriza, es que más del 50% del valor de cualquier vehículo es impuesto. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es tratativas, gestiones, homologaciones, para que el gobierno nacional tome una decisión cómo va a tener el tipo de promoción en cuanto a la exención de impuestos, porque esto es generación de trabajo, no solo en la fabricación que puede darse a nivel local, sino también en lo que tiene que ver con la comercialización de este vehículo. Además que nosotros lo que queremos es apoyar a la producción, tanto en el campo como en la ciudad. Osvaldo, uno observando en todo caso lo que ha ocurrido desde el punto de vista económico y social en la Argentina, un país que va camino a la pobreza, pero que sigue manteniendo, entre otras cosas, a favor como valores, es la calidad desde el punto de vista educativo, fundamentalmente en el caso de los científicos y también de la calidad de las escuelas técnicas. Digo, ¿este factor no es un factor determinante para pensar el futuro en la Argentina y sobre todo para pensar fundamentalmente en radicarse en el país? Nosotros no hemos dejar de lado lo que tiene que ver con la formación de escuelas técnicas, también de las universidades. Tengamos en cuenta que a lo mejor nosotros podemos tener, como nos están ofreciendo, de ir hacia el interior del país, pero a pueblos o a lugares donde uno puede tener digamos, alguna promoción industrial, pero si quedás lejos de los grandes centros urbanos donde están los profesionales, los técnicos, realmente se hace muy difícil. Por eso, la zona de Rosario, Santa Fe, Córdoba o incluso Uruguay son lugares muy potables como para poder hacer un asentamiento de poder trabajar en conjunto con el gran gigante asiático, pero también tener mucha mano de obra a nivel nacional o por lo menos, si es internacional, que sea muy cerca del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y la tecnología a incorporar que tiene que ver con las baterías, sobre todo en función de la prestación que ustedes plantean para el vehículo, digo, el hecho de hacer un transporte de volúmenes por un lado y por el otro de pesos también, me imagino. ¿Con qué elementos están contando para hacer una batería que tenga una capacidad de esa naturaleza? Bueno, en el desarrollo que tiene que ver con los motores eléctricos, hoy en día un motor de 42 HP, el equivalente a lo que sería un combustible fósil, digamos, pero en un motor eléctrico, cabe en el tamaño de un puño. Entonces estamos hablando nosotros de que tiene muy reducidas dimensiones esos motores, pero a la vez también las baterías rinden mucho. Por eso hablábamos nosotros de entre 500 y 1000 kilómetros, porque hay que tener en cuenta que hoy en día se están desarrollando baterías de grafeno que son realmente muy buenas en todas las pruebas que se están haciendo. Como nosotros tenemos proyectado de acá al 2025 la producción, sabemos que en este lapso de tiempo se van a estar desarrollando no solo mejores baterías, sino mejores motores y mejores sistemas de conducción. ¿Por qué? Porque lo que está pensado es que el nuevo rastrojero tenga un sistema de conducción inteligente que se pueda adaptar a cualquier tipo de terreno en cuestión de fracciones de segundo, como por ejemplo puede ser morder una banquina o estar traccionando en barro o en nieve. ¿Por qué? Porque este vehículo está pensado para los profesionales también, en lo que tiene que ver con la industria de la minería, la industria del petróleo, es decir, con jaulas antihueco incorporadas en la carrocería, y la carrocería no es de chapa, sino que es plástica. De hecho, estamos trabajando con una empresa muy importante italiana que se sumó a esto. La jaula antihueco estaría incorporada en esta carrocería para hacerlo un vehículo muy seguro, incluso con un interior lavable, es decir, poder manguerearlo por dentro al vehículo. ¿Por qué? Porque sabemos que el rastrojero de vehículo es espartano para el trabajo. Déjame llevarte a la nostalgia, porque si estás metido dentro de este proyecto es porque vos tenés algo muy, muy querible.
tenés un rastrojero y lo vivís de cerca, seguramente desde pibe. Contanos un poco cómo llegás a formar parte de Rastrojero Sociedad Anónima, del nuevo Rastrojero Sociedad Anónima. Bueno, de nuevo Rastrojero Sociedad Anónima me conoce Carlos Tachne a través de las redes sociales, porque yo tengo el canal que se llama El Galpón del Rastrojero. Es un canal que lamentablemente en la actualidad está suspendido por YouTube y estamos en negociaciones con Google para que lo vuelva a incorporar, con 19 millones de visitas, donde contamos nosotros la historia del rastrojero, pero a la vez toda la historia social que hacemos hoy en día los rastrojeros. Ahí estoy viendo mi doble cabina, que es el avispón verde, como le llamo yo, que hemos recorrido gran parte del país haciendo asistencia solidaria, por ejemplo, en todo el litoral, lo que ha sido Ibicuí, Villa Paranacito, Mazaruca, San Martín, La Paz y hasta Esquina Corrientes entregando mercaderías. Hemos ido 20 rastrojeros trasladando 10 toneladas de mercadería de donaciones en los tiempos de las inundaciones. Todo ese material está en Google. Ahora está suspendido, pero amablemente la gente de Google se puso en combinación con nosotros para ver cómo solucionamos los problemas para poder seguir estando online. Por eso agradezco muchísimo a Pablo Veramendi, que es el gerente, el director general de Google en Argentina, que está teniendo en cuenta todo esto que hemos hecho. Tenemos más de 4.000 videos mostrando actividades de las que hacemos nosotros solidariamente, pero a la vez también la proyección de lo que va a ser el nuevo rastrojero por todo lo que nosotros vamos informando cotidianamente del avance de este proyecto, que ya tiene difusión a nivel nacional porque ha salido en los principales diarios la nota del rastrojero. Y a través de esas notas, a través de Internet, a través de Google, de YouTube, los argentinos que están desparramados en el planeta, les hemos tocado el corazón y se han puesto a disposición, se han comunicado con nosotros telefónicamente, poniéndose a disposición, y son grandes argentinos, grandes profesionales, grandes personas que han triunfado en el mundo y tienen su historia junto a Rastrojero. Entonces, agradecemos a la gente de Google la preocupación que tuvieron cuando se dieron cuenta de que nuestro canal había quedado fuera de línea. Así que estamos incorporándolo nuevamente y a la brevedad esperamos nosotros. Bien, Osvaldo, finalmente como síntesis, ¿no? Lo que podríamos llegar a hacer es una unión que muy bien han planteado ustedes. Por un lado, los recuerdos, las cuestiones afectivas, y por otro lado, dos cuestiones que están atadas entre el viejo modelo del rastrojero y este que están ofreciendo a futuro, que tiene que ver con la practicidad por un lado, que tiene que ver con la economía, un aspecto tradicional que está relacionado al nombre del rastrojero, por el hecho de que su valor en el momento de compra era un poco más económico que el resto de las camionetas, y porque su prestación también era una prestación económica. Estaba estrechamente relacionada con eso. La modificación tal vez más importante a futuro es el hecho de la tracción que ustedes van a generar, que es una tracción eléctrica y que va a superar uno de los conflictos tal vez más importantes, que era la afectación ambiental que históricamente el diésel ha generado en el mundo. Tenemos en cuenta que para 2025 tanto Alemania como Holanda ya tienen leyes sancionadas que dicen de que no se van a poder fabricar más motores diésel, lo que es combustión fósil, sobre todo porque afecta al medio ambiente. En esto que decías de la practicidad del rastrojero están contempladas todas las situaciones de cómo el rastrojero cargaba, que era por la parte trasera o por los laterales. Además también lo que tiene que ver con un diseño frontal para poder tener una caja y media de carga. De hecho, poder transportar 1 tonelada de peso, cosa que no hacen otros vehículos. Si agarramos y vamos a las primeras marcas, ninguna puede cargar 1 tonelada como lo hace un rastrojero. Es más, nosotros tenemos videos y fotografías de que hay rastrojeros que fueron cargados con 3.000 kilos de carga, rastrojeros comunes, ¿eh? Entonces, si esto lo podíamos hacer en la década del 70, ¿cómo vamos a poder hacerlo en el 2020? Por eso nosotros seguimos convocando a todos aquellos profesionales que eran incorporados, porque de hecho nosotros estamos haciendo cartas de comiso con un montón de ámbitos. Es decir, estamos en charlas con la gente de EFE, estamos en charlas con grandes empresas de la República Argentina, productoras de neumáticos, porque quieren hacer y desarrollar un neumático especial para este tipo de vehículo, para que pueda tener un rodado que sea todoterreno, por las prestaciones que tienen. Aparte, la facilidad que tiene de incorporarse un motor
eléctrico es que podés tirar con 2 o con 4 ruedas, o incluso en alguna situación especial poder estar traccionando con una sola rueda. Si tuviste algún inconveniente, algún accidente, el vehículo se puede seguir moviendo. Y hay que tener en cuenta una cosa cuando nos preguntan, ¿y cuando se te acaba la batería, qué haces? Hay que tener en cuenta una cosa, que los vehículos muchas veces están en reposo mientras nosotros estamos trabajando, y tenemos al dios Sol, que es el que nos provee de energía, porque con los paneles solares incorporados el vehículo está en reposo, incluso en un semáforo, y está recargando baterías. Esa es la gran ventaja del vehículo eléctrico. Osvaldo, y tengamos en cuenta que en China tienen mucha experiencia ya en vehículos eléctricos. Te aprovecho 30 segundos. Dame todos los motores que tuvieron los rastrojeros, y esto para ir cerrando la nota con algo nostálgico. Los distintos motores que tuvieron los rastrojeros y los modelos, porque sé que en eso sos un libro abierto y porque sos un apasionado de rastrojero. Sin repetir y sin soplar, bueno, el rastrojero arrancó con los motores Willys nasteros de los tractores Empire, que habían venido como una compensación de la balanza comercial entre Estados Unidos y Argentina. Esos tractores no servían para el campo, entonces fueron rearmados en lo que resultó ser rastrojero por el ingeniero Raúl Gómez y Félix Sanguinetti, los dos que iniciaron estos proyectos. Fueron presentados un 1 de mayo de 1952. Acabados esos 2.500 tractores, o casi, pasaron a tener en una licitación entre Fiat, Perkins y Borgward, una licitación en la que había que cumplir distintos parámetros. Fue Félix Sanguinetti el que eligió el motor Borgward de 42 HP. Este motor fue incorporado en los rastrojeros, dando un cambio total en lo que tiene que ver con el paradigma de la utilización de combustible. La ventaja del rastrojero sobre las otras camionetas era que usaba gasoil. Entonces, en el campo, con los tractores que estaban trabajando, estaba fantásticamente hermanado el trabajo. Luego pasó del año 65 a los Borgward 52 HP, con un poquito más de caballaje. Y a partir del año 69-70, cuando cambia totalmente la carrocería del rastrojero Carucita, una carrocería que fue diseñada por un equipo italiano especialmente contratado por la IME, que trabajaron en un galpón alejado de toda la línea de producción, salió el Caburé, el de faros triangulares. Sí. Este Caburé primero tuvo los 52 HP de Borgward, luego pasó a lo que es el Indenor, ya de 70 y pico caballos, que es de origen francés, y después de cerrada la IME en 1980, los rastrojeros siguieron siendo fabricados por los Giudice y Pace, que eran los rastrojeros conocidos como los LGP. Esos trajeron los motores Indenor XD2. Y luego, cuando la Massey Ferguson continuó con la fabricación de los rastrojeros, incorporaron el Perkins Prima y también los conocidos como Borgward Turbo, que en realidad no eran de Borgward. Borgward era la empresa que los importaba a la Argentina. Son los Vancelli Martelli, unos motores fabulosos que tienen tapas de cilindros individuales, que fueron utilizados estos motores por Lancia, por Mercedes-Benz y también por Land Rover. Y acá en Argentina por rastrojero. Fíjense el nivel de motores que tuvo rastrojero en su historia. ¿Qué motor tendría hoy en día si rastrojero se hubiera seguido fabricando? Seguramente algún motor con GNC. Y si Dios quiere, a partir de 2025, con Carlos Stachne a la cabeza, nuevo rastrojero Sociedad Anónima, podría salir con motores eléctricos, haciendo un vehículo más amigable con el medio ambiente. Te dije menos de un minuto, pero bueno, la historia es bastante larga. Te dejamos un abrazo grande desde la ciudad de Santa Fe y estaremos en contacto, espero, mucho antes de 5 años, para que nos estés mostrando el nuevo rastrojero argentino. Un gusto estar en contacto con ustedes, muchas gracias por el espacio. Hasta luego, Bueno, ¿qué me decís? Y yo lo que te digo es que me parece que por las señas que nos están haciendo se nos terminó el tiempo. Es así, ¿no? Sí, se nos terminó el tiempo. Bueno, yo creo lo siguiente, la entrevista con la gente que tiene el proyecto de rastrojero, es una nota muy interesante por una cuestión, más allá de que ellos están viendo dónde se van a instalar, es un tema fundamental ese. Digo, y allí están hablando de Santa Fe, están hablando de Rosario, por ahí de Córdoba, por ahí del Uruguay. Son cuestiones que tenemos que trabajar. Es decir, de ninguna manera un proyecto de estas características se le puede escapar a la Argentina. Y eso, bueno, será cuestión de que por un lado la dirigencia política vea de qué se trata, qué hacer en definitiva, y por otro lado, además de eso, digo, las reformas que seguramente de aquí en adelante van a venir en materia de los convenios colectivos de trabajo
y de las condiciones generales que seguramente van a torcer definiciones y decisiones. Sin lugar a dudas, esto de la pandemia vino para quedarse y van a cambiar muchas cosas. Sí. Y creo que esas cosas se van a ser para precipitar, mí. Daniel, me parece. Exacto, se van a precipitar. Yo quería ser un poco más suave en el concepto. Bueno, Héctor, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, aquí en Lo que se viene vamos a estar siempre tratando de llevar una información, una opinión, un punto de vista que tenga que ver con el interés de la gente. Nos vemos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700.